Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Cercanos, este espacio en el que ya desde hace un buen tiempo, a través de las plataformas de TD+, nos encanta poner a disposición de ustedes conocimiento, aprendizaje, para que usted y yo podamos estar actualizados y actualizadas en lo que está sucediendo, precisamente con el propósito de que cuando haya una posibilidad de empleo, una posibilidad de formación, una posibilidad también de emprender un nuevo modelo de negocio, o bien siendo parte de un negocio, un nuevo proceso que permita que las cosas funcionen de una mejor manera, bueno, que usted haya tenido esta información al alcance de su mano, de su televisor, de su dispositivo, a través de Cercanos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar acá con nosotros. Hoy tenemos un tema súper interesante, pero a la vez también creo que es un tema que nos permite poner en retrospectiva el año 2022 para entender qué pasó, dónde estamos y hacia dónde vamos. Para eso nos acompaña Andrea Centeno, ella es directora de comunicación de Cinde. ¿Y por qué está Andrea hoy aquí? Bueno, porque nos cae muy bien y la quisimos invitar. No, mentira, no, eso sí también. Ah, yo espero. No, sí, eso sí, eso sí. Pero porque nos va a estar hablando de los empleos que se generan en Costa Rica a través de inversión extranjera directa. Y como decía, vamos a ir al año 2022 y ver los resultados, qué está pasando ahora y qué viene. Andrea, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, muy contentos de poder venir y contar lo que pasó precisamente en el 2022, que fue un buen año, afortunadamente para la generación de empleo, sobre todo para la generación de oportunidades, porque así tiene que verse. Un empleo le cambia la vida a la gente y le cambia la vida a una familia, y ese es el trabajo de CINDE. Y también muy interesante ver qué necesitamos para aprovechar más oportunidades por delante, que es un tema que nos interesa a todos. Yo creo que algo muy importante y que a mí siempre me gusta hacer para todas las personas que nos estén acompañando, puede que hayan escuchado ya de inversión extranjera directa o puede que no. Entonces expliquemos, para entrar en la conversación, a qué nos estamos refiriendo con empleos que se generan a través de inversión extranjera directa. Claro que sí, la inversión extranjera directa, para explicarlo en palabras sencillas, es un ingrediente del desarrollo de Costa Rica. Y cuando digo ingrediente es que desde hace muchos años Costa Rica se vio a sí misma como un lugar donde se podían hacer cosas muy interesantes y donde podíamos abrirnos al mundo con el comercio exterior. La inversión extranjera directa, por ende, se volvió parte de esa fórmula del éxito hoy de Costa Rica, porque yo sé que hay muchos retos, pero también hay que celebrar lo bueno. Y ciertamente el país ha alcanzado en este tema niveles muy importantes y posicionamiento a nivel mundial muy reconocido. Se trata, en palabras muy sencillas, de empresas multinacionales. Las líderes tenemos en el país. Eso es como tener una selección que está en la Copa Mundial y está jugando muy bien. Tenemos a las líderes de tecnologías en servicios, tenemos a las líderes de ciencias de la vida, que son aquellas que hacen dispositivos para salvar precisamente a pacientes alrededor del mundo. Tenemos manufactura avanzada, manufactura liviana, infraestructura turísticas. Son empresas que están por el mundo decidiendo a dónde voy a invertir para ser más competitivo. ¿Qué me ofrecen los países para buscar esa fórmula del éxito? Y Costa Rica ofrece mucho. Entonces, cuando hablamos de inversión extranjera, es ese ingrediente del modelo de desarrollo país, donde empresas de todo el mundo se fijan en Costa Rica, competimos con todo el mundo por lograr convencernos que vengan y que generen empleo, encadenamientos productivos que se enlacen con empresas nacionales y que hagan transferencia de conocimiento para transformar la Costa Rica que queremos. El tener a este invitado o esta invitada como organización dentro de una sociedad, cultura, esquema económico y más que Costa Rica posee, ¿qué nos ha generado hasta ahora en comparación a cuando quizás este modelo no era promovido como hoy lo es? Sí, claro, los que son un poquito más grandes se acordarán, y lo voy a hacer muy rápido. En los 80 Costa Rica, nuestro país, enfrentó una de las peores crisis que hemos tenido en la historia. Ver datos como el 50 y tanto % de la población costarricense en pobreza es un dato que ahorita nos parece incluso irreal o ajeno y que hemos logrado mejorar. Fue en aquel entonces en que decidimos cambiar el modelo país. Y fue desde entonces que aprendimos a cómo diversificar exportaciones y por ende cómo atraer a empresas de afuera que nos enseñaran a hacer nuevas cosas. Porque es importante, y volviendo a ese momento, en aquel entonces Costa Rica basaba casi el 80% de sus exportaciones en 4 productos. Carne, caña de azúcar, café y banano. Maravillosos. Pero si había una helada en Ecuador,
subía el precio de nuestros productos. Pero si a Ecuador le iba bien, a nosotros nos iba mal. Había una inestabilidad para nuestra economía. El haber diversificado de la mano con las empresas que vinieron a invertir nos ha ayudado también a diversificar riesgo, también, como lo dije, a transformar cómo nos vemos la matriz productiva y a que más gente tenga oportunidad de insertarse en trabajos muy variados. Desde el muchacho que ahora ve la contabilidad desde otros ojos, no la conta tradicional, hasta el que está haciendo ciberseguridad para una de las líderes del mundo, hasta el que le está manejando el servidor a la NASA desde Costa Rica, el que está haciendo análisis financiero para inversionistas de Wall Street desde Costa Rica, o la señora que está trabajando día a día cosiendo una válvula de tejido para que un paciente en cualquier parte del mundo tenga una oportunidad de vida, porque le vamos a intervenir su corazón con un sellito costarricense. Una de las cosas que quiero contarles a todos ustedes que nos acompañan es que hace unos 15 días, si no me equivoco, fue que CINDE hizo públicos los resultados del año 2022, donde hubo un número de 22,000 empleos y ya vamos a estar hablando más a fondo de eso. Pero para entrar ya en esa materia y saliéndonos de este primer marco conceptual que hicimos, me gustaría retomar una de las frases que don Eric Scharf, que es el presidente de la Junta Directiva, ¿sí? Correcto. ¿Estoy bien? Ajá. Correcto. Mencionaba, y era que en Costa Rica ya se diferencia con respecto al mundo y que estamos trabajando en visualizar una Costa Rica del 2030. ¿Qué de lo que este marco conceptual que hicimos de la inversión extranjera directa se ha conseguido con miras de ese 2030? ¿Y cómo nos ve el mundo desde afuera a través de este cambio en el modelo productivo que nos acaba de ilustrar, Andrea? Sí, nosotros nos visionamos como país, o el aporte de CINDE fue visionar una Costa Rica hacia una sostenibilidad productiva. ¿Cómo se come eso? Una Costa Rica que valora el desarrollo de su gente, que de todas formas históricamente lo hemos hecho. Una Costa Rica que además valora el planeta y lo cuida y es responsable con lo que hace. Y una Costa Rica que además cree en la eficiencia y la prosperidad para las empresas como partners de negocios. Somos aliados en esto. Entonces esa es la visión, una Costa Rica productivamente sostenible para el 2030, con mayor inserción social, con mayores oportunidades y también con mayor sofisticación hacia la economía del conocimiento. ¿Qué significa? Cada vez siendo más parte de esas tendencias mundiales que mueven realmente la economía de todo el planeta y que vamos a ser además un jugador en la conciencia del mundo, que aquí estamos buscando inversión que no quiera crecer a toda costa, sino que quiera crecer con propósito. Y nosotros como país nos estamos apuntando a dar esos elementos para ese tipo de inversión. Veamos un poco los datos que se mostraron ese día para justificar también esto que acabamos de mencionar. Ahí don Michael Bolaños, que está hoy en realización, ya nos va a colaborar con la imagen para que podamos ver que son 22,000 empleos los que se generaron en el país. Y vamos a ver otros datos interesantes que yo creo que es importante decirlo. Bueno, ahí está el número de los 22,000 empleos netos. El tema de 184,200 empleos formales acumulados al 2022 quiere decir que es este trabajo que se ha hecho a lo largo del tiempo en inversión extranjera directa. Y un dato interesante, y ya nos vamos a concentrar en el que quisiera rescatar de este primer slide, es este 13% de crecimiento anual. Pero el punto más importante aquí, creo yo, de esta primera imagen, son estos 900 empleos netos fuera del gran área metropolitana. Porque partamos del hecho de que se podría asumir que al ser empresas multinacionales, evidentemente hay un modelo hay un estándar en el tipo de talento que estas empresas, cuando deciden venir al país, tienen que cumplir las personas para poder ser parte de estos modelos. Y muchas veces ha estado estereotipado, es un paradigma inclusive del mercado laboral el pensar que esa calidad solo se encuentra en el gran área metropolitana, y los números nos demuestran que no. ¿Qué ha pasado con ese cambio para tener estas 900 oportunidades fuera del GAN? Claro que sí, de los datos que vimos, resalto dos antes de ir a esa respuesta puntual. 184,000 empleos, gracias a Dios, es un montón de empleo generado por las 402 empresas atraídas por CINDE. A eso le sumarás algunas otras multinacionales de sectores fuera de los que trae la organización que también le suman. Esos 184,000 significan también 75,000 empleos indirectos adicionales de precisamente esos encadenamientos productivos. Y sí, el año pasado sumamos 22,000.
es un número muy importante. Y en zonas fuera de GAM, 900, que también es un número valioso, pero que ciertamente CINDE ha sido muy franco y muy abierto que deberían ser más, porque las oportunidades tienen que drenar a todo el país. ¿Con qué nos hemos topado? Y no es un tema que vengamos trabajando recientemente, llevamos más de una década donde nos pusimos las botas y nos fuimos, y muchos de CINDE somos de fuera de GAM, entonces tengo que confesar, hay milímetros más de cariño en la misión, y nos fuimos, y las empresas necesitan condiciones, hay talento, sí encuentran, pero poquito, no en los volúmenes que necesita. ¿Es eso un problema? No es un problema, es una oportunidad, y hay que agarrarla y trabajarla. Otras condiciones fuera de GAM son claves que hay que mejorarlas: conectividad, infraestructura, redundancia. El que una empresa, por ejemplo, de servicios se pudiese visionar en el futuro allá requiere que el internet sea estable, porque no puede parar ni un segundo. Son empresas que dan servicio 24/7 a clientes del mundo. Empresas de manufactura, tenemos casos muy bonitos ya afuera, y el año pasado fueron 10 empresas las que dijeron sí, yo me voy fuera de GAM, empresas de servicios, empresas de ciencias de la vida, empresas de manufactura y empresas de infraestructura turística, que principalmente su materia obviamente está fuera del gran área metropolitana. ¿Qué nos falta, Bernal? ¿Qué hay? ¿Qué nos falta? Sí, por supuesto que hay talento y valioso, pero tenemos que trabajarlo más. Hay que mejorar los niveles de inglés, receta número 1, y tienen que subir a niveles que demanda la industria, es decir, de B2 un poquito para arriba en el caso de servicios, y de B1 un poquito para arriba en casos de manufactura. Ahí hay oportunidades y se pueden trabajar. ¿Qué se requiere? Que la gente lo entienda y se prepare también, que se pueda mejorar esa cobertura y ese apoyo educativo en esas zonas. Y como dije, los otros elementos habilitadores también hay que trabajarlos. Pero el que ya hayan empresas y que sigan llegando, prueban que hay potencial. Y eso también es una oportunidad que las mismas comunidades tienen que abrazar, y que en conjunto, pues con todo el sistema del país, porque esto es un reto muy grande, hay que trabajarlo para hacerlo realidad. Y un dato interesante que no quisiera dejar de lado también es con respecto a que de estas 900, no sé si lo están contando igual, pero en la información que podía investigar antes de, o estudiar antes de este espacio, veía que son también posiciones que, estando fuera del gran área metropolitana, trabajan de forma remota para empresas que quizás sí están ubicadas acá en el gran área metropolitana. ¿Están esas personas dentro de esas 900 o no las están contabilizando allí? En esas 900 no, esos son presenciales. El acúmulo de trabajos fuera de GAM en este momento generado por empresas CINDE son como 5.500 presenciales. A eso les tenés que sumar un número similar, otros 5.000 virtualizados. Hay ejemplos de empresas que hemos dado en otros momentos, un Amazon que tiene más de 3.000 personas fuera de GAM, y algunas otras que se suman, un Saitel también tiene un grupo fuera de GAM. ¿Qué es lo que hacen? Le dan una oportunidad al muchacho, la muchacha, al señor o la señora, porque no hay diferendo de edad, de quedarse en su tierra, con su arraigo, con su familia, el levantarse a trabajar desde su casa para una empresa multinacional, atendiendo a un cliente en cualquier parte del mundo. Eso es una modalidad de empleo que ha funcionado y que lo que se quiere es pues ampliarlo también. Veamos de nuevo, Michael, si es tan amable, el tema de la imagen esta que acabamos de estudiar para cerrar este primer bloque de la conversación. Recordando entonces que el reporte del 2022 que se genera en empleos a través de la inversión extranjera directa son 22.000 posiciones, que 900 son fuera del gran área metropolitana, presencial, así como lo decía Andrea, y como nos decía y también rescataba ella, este número de los 184.200 acumulados en el 2022. ¿Qué va a pasar en adelante? ¿Qué viene sobre todo en temas de talento? Esta diferenciación que existe o que se da. Bueno, de eso vamos a estar hablando más adelante, y sobre todo también estos números, cómo se descomponen en cuanto a poblaciones, porque hay un número muy interesante, y es que el 50% de las oportunidades que se generaron el año pasado fue específicamente para mujeres. Y ya vamos a estar hablando de eso al volver de la pausa. Seguimos conversando, seguimos aprendiendo y disfrutando de eso, precisamente de ese proceso del aprender constantemente.
¿Disfruta usted de aprender constantemente, Andrea? Disfruto aprender constantemente, se necesita, y disfrutamos también de compartir para que otros también tengan información. Muy bien, y nosotros también disfrutamos precisamente de los diferentes servicios y plataformas que hay a través del mundo de Televisora de Costa Rica, y como siempre quiero hacerle la invitación para que descargue y se suscriba a la aplicación de TD Max, porque es una plataforma, es la apuesta de Televisora de Costa Rica por el mundo del streaming, donde allí puede consumir la señal de Teletica Canal 7, TD Más, TD Más 2, Teletica Radio, varios canales exclusivos. Y si usted es una persona futbolera como yo, creo que lo va a amar y disfrutar, porque se va a encontrar con contenido exclusivo de Liga Deportiva Alajuelense, de Saprissa, de Herediano, de Cartaginés, así como a la medida, ¿verdad? Para cada gusto y cada color. Evidentemente, yo solo veo el de la Liga. ¿Bien? Sí, ¿verdad? Sí, puros cienes. Sí. Sí. Muy bien. Estamos hablando con Andrea Centeno. Ella es directora de comunicación de CINDE, sobre todo acerca de la generación de empleo a través de la inversión extranjera directa. Veíamos que 22,000 empleos se generaron el año pasado, que 900 de estos fueron fuera del gran área metropolitana, y que ahora entramos en un tema interesantísimo, y es que ¿en dónde se han desarrollado estos 22,000 empleos? ¿Cuáles son los sectores que han tenido una mayor representatividad? Creo que mencionó algunos al inicio: servicios, dispositivos médicos, pero ¿cómo se compone ese número? ¿Cómo se descompone más bien ese número? El mayor empleador de estos 22,000, y es también del acumulado, es el sector de servicios corporativos o servicios de tecnología y sofisticados en conocimiento. Ahí la gente en el pasado decía, bueno, esos son solo centros de contacto, no necesariamente. O los call centers que llamaban. Sí, correcto. Ajá. Costa Rica avanzado en la cadena, sí tenemos call centers todavía, poquitos, que hacen operaciones con más demanda, sofisticación, pero ahí estamos hablando de los centros que dan servicios financieros, servicios de contabilidad, servicios de tecnología de información en tecnologías disruptivas, desde Costa Rica, ciberseguridad, inteligencia artificial, soporte técnico, programación, todo eso está dentro del mundo de servicios, animación digital. Esos diferentes centros calzan ahí, que es el mayor empleador. De los 40 nuevos proyectos que llegaron el año pasado, empresas nuevas totalmente, 23 son de servicios. Eso tiene pues su correlación con empleo. Otro sector muy dinámico es el sector de ciencias de la vida. El año pasado captó 5 nuevas empresas, una de ellas para fuera de GAM, para la zona de Grecia, que es la rayita que quedó dentro de la determinación de fuera de GAM. Un sector también muy demandante en mano de obra y muy bonito, porque por ejemplo el 99% de la parte de operación de esas empresas son mujeres. Operarias, 99% mujeres, por sus habilidades manuales y por la trayectoria que ha tenido de la evolución de la industria. Manufactura avanzada captó el año pasado 7 nuevas empresas. Ahí tenés empresas electrónicas que hacen también cosas mecánicas, que hacen también microprocesadores nuevamente. Ese es el grupo de empresas que están por ahí, un poquito automotriz, de ese tipo de elementos o dispositivos hacen. Otro sector también que trabaja así desde hace unos años en alianza con el ICT es el de infraestructura turística, donde este año también reportamos 5 proyectos que van desde marinas, que apoyamos durante todo el trayecto, hasta firmas hoteleras, algunas que ya han anunciado y otras que pronto anunciarán, que ya decidieron venirse para Costa Rica. Muy bien, cuando hablamos de infraestructura turística, mencionaba como un ejemplo las marinas. ¿Qué otras cosas podríamos entender dentro de este modelo de infraestructura turística? Hoteles, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con hospedaje, en su momento también centros de recuperación después de alguna operación plástica o dental, si viene una gran cadena de estos centros también podría ir dentro de infraestructura turística. Tengo una consulta y creo que está un poco más ligada con el bloque anterior, pero no la quiero dejar de hacer, y es específicamente con el modelo de inversión extranjera directa. Si bien empieza desde los años 80, como usted lo mencionaba, hay una generación que quizás no comprendía de una forma profunda el impacto positivo que tiene para la economía del país y para la generación de oportunidades. Esa generación es la que hoy está formando a los que están buscando sus primeras oportunidades, es decir, ya son padres o madres de familia. ¿Qué labor hacen ustedes, además de no solamente la atracción de inversión, sino también de promoción del modelo
no fuera del país ni a nivel empresarial, sino con esos hogares o esas casas de formación para que comprendan que estudiar algo que me prepare para entrar al sector servicios, al sector de infraestructura turística, al de dispositivos médicos, es algo posible y que muchas veces, ¿verdad?, sigue siendo un tema en la casa decidir qué hago o qué no hago con mi vida. Sí, es muy interesante si uno parase en la calle a una persona y le pregunta ¿qué es CINDE? Probablemente a todos van a decir, mire, no les sé decir quién es. CINDE, que es la organización, la mano del Ministerio de Comercio Exterior y la mano también de Procomer, trabajamos como una trilogía, es la que se encarga de ir a convencer empresas, pero nuestro corazón organizacional, por decirlo de alguna manera, está dividido en 3 pedacitos. Uno, lo que usted bien decía, que es la promoción al exterior, de ir a convencer a la empresa de que venga para Costa Rica. Claro. 2, ahora y con mucha fuerza fuera de GAM, cómo ampliar esas oportunidades. Y el otro pedacito es el pedacito de trabajo en temas de clima de inversión. Y parte del clima de inversión para que las empresas inviertan y para cumplir nuestro objetivo como organización, que es generar empleo, es todo lo que es la formación de talento. Cómo ayudamos a que la gente precisamente se empape de esas oportunidades que están ahí, porque es muy curioso, las empresas buscan talento y la gente busca el trabajo. ¿Cómo unirlos? Precisamente formando a la gente que puede insertarse en este mundo de oportunidades. Y ahí CINDE realiza muchísimos programas en colaboración con el MEP. Hay 15 especialidades técnicas que fueron diseñadas con las empresas y con CINDE que tiene el Ministerio de Educación. No todas se están pudiendo ejecutar porque llevan una serie de recursos, incluyendo un profesor con un perfil totalmente diferente, pero esa es una de las cosas que hacemos. Hay plataformas que tenemos y bueno, aquí se han cubierto y volvemos a invitar: futureup.com, thetalentplace.cr, CINDE Jobs, son plataformas en línea donde le contamos a la gente. Este es el ranking de oportunidades de carreras técnicas y universitarias con mayor empleabilidad en el país. Estas son las habilidades blandas que buscan también las empresas. Estos son los cursos que usted puede llevar en línea. Estas son las becas por las que puede optar. Estas son las empresas que después se emplean. Ese es un esfuerzo que hace CINDE con muchísimos aliados, con universidades, con colegios, con academia, precisamente para unir eso, la demanda y la oferta para generar un empleo. Esas 3 que dije creo que son muy importantes. La gente realmente, y una vez me lo decía una orientadora, así no fue mi decisión vocacional, que creo que es ese pedacito de información que falta, es qué te gusta, dónde te ves, qué habilidades tenés, pero también cómo está el mercado, y de tercero tomas una decisión consciente. Si vas a tomar la decisión de una carrera saturada y con poca demanda, vas a tener que ser bueno entre los buenos, estudiar el triple, se acabaron las fiestas y demás, porque sé que lo voy a tener que pulsear. Pero si me gusta ese, me gusta una carrera que aparte hay poquita gente, que me veo ahí, pues bueno, en buena hora. Entonces todo ese trabajo, desde lo chiquitito hasta lo grande, CINDE ha tratado de apoyar. ¿Cuáles han sido los principales, me estoy quedando todavía en el tema, cuáles son los principales retos a los que se han enfrentado para trabajar esto fuera del gran área metropolitana? Es un poco la información, el cómo acceder a esas poblaciones, también de alguna forma por las condiciones que ya se ofrecen en el GAM, pues el inversionista claramente son las primeras locaciones que analiza, pero hemos hecho un trabajo bonito en las comunidades, ha sido un proceso de aprender juntos, también de aprender cómo ven ellos la inversión extranjera y cómo la valoran, qué dudas tienen, y realmente ha sido un trabajo en equipo. ¿Qué retos hay? Precisamente llevar esa información. A ver, en el GAM, estas empresas, la primera llegó en el año 86, entonces digamos que ya hay un conocimiento de la población que saben, allá está aquella zona franca, ahí trabaja tal tipo de gente, ahí está esta empresa que aparte me compra los almuerzos, que aparte le dijo al señor que le alquilara la buseta para llevar a los empleados. Se vuelve una cultura del entendimiento del impacto de la inversión. Como hay menos casos fuera de GAM, nos ha tocado también pues ir llevando poco a poco el aprendizaje de qué significa y qué beneficios puede tener. ¿Y qué actores han jugado un papel predominante sigo con el tema de fuera del GAM, porque creo que tiene demasiado potencial y que es algo a lo que ustedes están apuntando y que hay que, si usted nos está viendo fuera del GAM, vea, por favor, escuche esto. Pero, y si todavía no se ha activado en ese cúmulo de actores, que es lo que le voy a consultar, también hágalo.
¿quiénes han sido parte como actores o actrices de de sembrar esa cancha o ese terreno para que eso suceda fuera del GAN? Sin duda, como el reto es tan grande, equivalente a la oportunidad, que es igualmente grande, todo lo que es el sistema público, vuelvo a la trilogía de comercio exterior, claro. COMEX, Procomer, CINDE en trabajo conjunto ha sido esencial, otras instituciones con presencia clave fuera de GAM, ahí podríamos ir de DINDER, el mismo MAC, el AIA, el ICE, absolutamente todos tienen una gota de trabajo que aportar, un granito de arena que aportar. Las municipalidades, los gobiernos locales son claves y hay un grupo de asociaciones, comités de desarrollo, zonas económicas especial. CINDE trabaja con 20 comunidades ya. Nuevamente, no es nuevo para nosotros el reto, ahora le estamos poniendo todavía más volumen, pero ese tipo de actores es importante que estén porque tiene que salir de las comunidades para sí mismo. Y al llamado que vos hacías, sí, podemos haber muchos actores, pero usted como individuo puede hacer su tarea. El meterse a alguna de estas plataformas y formarse, seguir aprendiendo, cambiar su perfil, es algo en el que usted no ocupa ni a la MUNI, ni ocupa ningún otro actor. Usted lo puede hacer solito. Métase, infórmese, transfórmese a sí mismo y busque la posibilidad. Y ahí cada ciudadano lo puede hacer de manera individual. Muy bien, veamos la siguiente imagen que tenemos preparada, que tiene relación con la distribución de estos 200,000 empleos de los cuales estábamos hablando en el bloque anterior. Don Michael Bolaños ya nos colabora por ahí con la imagen, que son estos 11,000 empleos netos femeninos en el 2022, que representa el 50%. ¿Qué ha pasado en el mercado para que este número ahora ocupe estas cifras? Esta gráfica es importantísima y nosotros la celebramos. Vos hablabas de romper paradigmas, de romper estereotipos al inicio. Mucha gente piensa que en las multinacionales solo pueden estudiar solo pueden trabajar cierto grupo de personas, sino es un empleo altamente incluyente, donde las empresas tienen una meta de diversificar su tipo de personal para crear una cultura específica fuerte. Nosotros celebramos que en multinacionales el 50% de la planilla sean mujeres. Eso te habla de equidad. Solo el año pasado fueron más de 11,000 empleos para mujeres. La gráfica también tenía empleo joven, es un número similar, creo que de 10,650 por ahí, que son personas de 17 a 25 años. 10,560, sí. ¿Ve? Casi me la saqué buena, por ahí andaba. Y acuérdense que esto es otro grupo de la población del más alto riesgo y de la más alta necesidad de generación de empleo. Mujeres y personas jóvenes. Si revisas las cifras de desempleo son de las que tienen más altas, sí, correcto. Y en este sector están siendo atendidos. Y veamos la tercera columna. Personas mayores de 40 años, nuevamente, ruptura de estereotipos y paradigmas. No, es que yo ya pasé los 40 y nadie me va a contratar. En una empresa de ese tipo porque tiene cierto nivel de... Correcto. Cualquier persona que se prepare, que tenga las habilidades, más bien para las empresas, este tipo de integrantes es clave porque te balancea una cultura entre el joven que se quiere comer el mundo, que es de lo más innovador, que es de lo más dinámico, incluso impaciente, y la persona que aporta experiencia, que aporta conocimiento y te ayuda a crear esa cultura generacional. Entonces estos tres datos son importantes porque el mensaje es empleo incluyente. Sí hay que hacer la tarea para poder entrar ahí, pero es una tarea que la gente tiene a la mano. Esta generación de empleo en empresas multinacionales, que como usted lo acaba de decir, al final aquí estamos viendo un tema multigeneracional también, ¿verdad? Y esta combinación, esto es como un equipo de fútbol, ¿verdad? Cuando usted tiene un equipo de fútbol, usted dice, bueno, tengo que tener jóvenes, personas jóvenes, tengo que tener los que ya han tenido su recorrido y tengo que tener también a los más o las más experimentadas dentro del campo de juego para que pueda existir ese balance. Claro. ¿Qué cosas traen esto, o más bien, qué nos beneficia como país, como sociedad, el tener esta combinación generacional dentro de empresas multinacionales que al final podamos ver reflejados de alguna forma en nuestra forma de ser o en nuestro nivel competitivo también como sociedad? Sí, creo que tiene que haber ese entendimiento de que la diversidad es buena, que la inclusión es buena y un poco lo que vos decías, que el trabajo en equipo es el que da el resultado. Las multinacionales, parte de su aporte al país ha sido ese cambio de mentalidad hacia la transformación
como te digo, tenemos a las empresas líderes de los sectores y de eso nos tenemos que sentir muy orgullosos, que a su vez hacen equipo con las empresas nacionales y al final lo que construyen es un ecosistema de competitividad. Ciertamente Zonas Francas, y lo vimos aún más en pandemia, fue un motor que por dicha nos sostuvo al país mientras otros sectores tuvieron que enfrentar una situación difícil, y eso hay que valorarlo y eso pues tiene que apreciarse también de cómo pegamos los dos motores y van al mismo ritmo, los dos trenes balas, ojalá. Pero en cuanto a la sociedad y en cuanto a la cultura, claramente también es un mensaje, sí se puede, de Costa Rica tiene esa posibilidad de incluir mucha gente, de no le tenemos miedo de entrarle a nuevos conocimientos, a las tendencias mundiales. A ver, decir que desde Costa Rica está el centro de ciberseguridad más grande que tiene IBM, es un orgullo. ¿Y de qué habla? De esa capacidad del tico. Estamos hablando de quiénes somos los costarricenses. Y ejemplos como esos tenemos un montón. Hace 3, 4 días Boston Scientific, una líder mundial de dispositivos médicos, dijo, abro otra planta en una tercera provincia de Costa Rica, igual en el GAM. Pero eso es una apuesta también por su capacidad, haciendo incluso ya investigación y desarrollo. Entonces, nuevamente, a esa pregunta que haces, creo que de la Costa Rica del pasado o ahora, esa transformación, el cómo nos vemos a nosotros mismos, en qué nos dedicamos, tiene que ver en esa mezcla de los conocimientos y la tecnología que ha traído el sector de IED también. Creo que es una apuesta por el conocimiento, también lo rescato de la junta, de la junta directiva, iba a decir, de la conferencia de prensa que presentaban ese día, en que presentaban estos resultados. Esa combinación ha dado resultados importantes y ha dado también que hoy podamos estar conversando de esto, es la verdad. Conversamos con Andrea Centeno, ella es directora de comunicación en CINDE, y al volver de la pausa vamos a estar retomando el cierre de la conversación, específicamente hablando un poco de la cantidad de proyectos que ya lo vieron por allí un poquito en la imagen, pero también qué viene para CINDE en este 2023. Ya regresamos. Gracias por acompañarnos en este espacio que sacamos cada semana a través de TD+, para seguir aprendiendo y nutriéndonos del aprendizaje y del conocimiento de personas como Andrea y la infinidad de personas invitadas que nos acompañan cada semana. Invitarles para que también ustedes sigan conectados y conectadas con nosotros a través de las diferentes plataformas, sea por redes sociales, en Instagram, que por ahí han salido en el transcurso del programa el perfil, también en LinkedIn, que es una plataforma donde podemos hablar de esto también de otra perspectiva, y bueno, y todo el universo de las multiplataformas que creo que están para que ustedes y nosotros sigamos en comunicación y aprendiendo, que es lo que nos apasiona hacer. Andrea Centeno es directora de comunicación de CINDE, nos ha estado acompañando todo este rato para hablar de estos 22,000 empleos en el país en el 2022, y ahora quisiera entrar un poco en qué viene para este 2023, qué podríamos esperar precisamente de esta inversión extranjera directa. Hay una cifra récord de 40 nuevos proyectos de inversión en el 2022, quiere decir que la cifra récord ahora puso el techo muy alto, porque ahora van a ser 80, 100, y no sé cómo van a ser, pero el otro año me van a tener que decir, Bernal, trajimos 120 nuevos, ¿verdad? Pero bueno. Formando capital humano, si se apuntan, no, y no lo digo en broma. No, yo tampoco. Podríamos crecer muchísimo más si hubiera más personas con las habilidades y la preparación que buscamos, y al final de cuentas, si lo pensás, es una oportunidad lindísima, porque se trata de que podríamos sumarle perfectamente 15,000 empleos más, es el cálculo de CINDE. A esos 22,000 pudo haber sido 15,000 más, y eso muchas veces la gente, pues cuando se pierde un empleo, nos impresionamos mucho, pero aquí estamos hablando de oportunidades que no tomamos, entonces de verdad deberíamos ponernos la 10 y ponernos las pilas para que esas oportunidades también se tomen. Esos 40 nuevos proyectos que llegaron en el 2022, uno de los puntos que ustedes resaltaban es que también viene de países que por primera vez están llegando a Costa Rica. ¿Cuáles son esos países? Sí, captamos proyectos este año de Alemania, de Francia, de Guatemala, de Argentina, de Chile, por ejemplo, por mencionar algunos, de Venezuela captamos un proyecto. Hay que recordar que Costa Rica compite a nivel del mundo
Esto es un juego, es una tómbola donde las empresas y cada vez más andan buscando eficiencia. Y esa eficiencia se ofrece, es una mezcla entre costo-oportunidad, talento, productividad, y Costa Rica juega en las ligas de los sectores que mencionamos a nivel mundial. Así que nosotros en realidad no solo captamos de Estados Unidos, ciertamente es el principal origen de nuestra inversión, todavía niveles de entre 40 y 45%, son proyectos que vienen de Estados Unidos, pero tenemos de Asia, tenemos de Europa, estamos apostando cada vez más por América Latina, por las multilatinas, así que esa diversificación también es importante. Y dentro de estas economías que al final también se ven representadas dentro de la economía costarricense, ¿verdad? Chile y todas las que mencionaba, ¿cuáles son deseables aún para CINDE? Seguimos, todas son deseables. Yo creo que nuestra meta es completar a los líderes en varios sectores, porque tenemos a muchas firmas muy interesantes en sectores grandes, dispositivos médicos. El clúster que hay en Costa Rica es un clúster envidiable. Hace un par de semanas recibíamos a países hermanos que nos decían: queremos aprender. Es que si ustedes se visualizaran a sí mismos y revisan el conjunto de logos que tienen, es impresionante. Bueno, ahí nos faltan algunos líderes que no dejamos de perseguir, literalmente. Tenemos empresas de tecnología que un año visitamos y el otro también lo visitamos, de todos los orígenes del mundo, sin duda alguna. Y hay nuevos sectores en que ahora, para el 2023, CINDE está haciendo una apuesta conjunta con COMEX y con Procomer, que es una apuesta importante, que es volver a ver nuevamente a la agricultura, a la nueva agricultura. La fórmula de cómo lo vamos a arribar se está trabajando en conjunto para precisamente ver qué oportunidades hay ahí. Esto se hizo hace años, ahora lo vamos a retomar y pues analizar cuál es el potencial real que tiene esa nueva área, por ejemplo. Y que quizás es un área que fuera del gran área metropolitana también tiene un gran potencial de desarrollo. Esperamos que sea así, hay programas ya corriendo en ciertos tipos de cultivos y sobre todo es donde vos le podés poner valor agregado también. Pero hay nuevas cosechas que se podrían aprovechar y que Costa Rica podría reposicionarse. Creo que sí, es interesantísimo porque al final de cuentas estamos viendo sí, un impacto importante a través de la inversión extranjera directa. Y hablando de eso, también quisiera retomar un poco el tema de la tercera imagen que está por ahí, don Michael, si me colabora, por favor, que eran estos 40 proyectos, pero también lo de los sectores que ya los hablamos y sobre todo también muy importante el detalle de cómo estos proyectos están viniendo a realzar el tema de por ejemplo, la cantidad de empresas que están llegando al país. 11 nuevas empresas de mercados no tradicionales, 101 proyectos de inversión en el 2022. Y hablemos un poco de este tema de la reinversión para poder ampliar un poco también en el detalle de lo que significa esto para una inversión extranjera. Claro, importantísimo. El reto es traer a una empresa que se quede, que crezca y que traiga más divisiones o que produzca más. Hace poquito di el ejemplo de Boston Scientific, tercera presencia en el país, súper importante, pero tiene varios tipos de operaciones. Si uno se va a algunas otras empresas, por ejemplo de servicios, empezaron con posiblemente un tech support y que ahora ya están en BPO, están también un poco en programación de software. Parte del trabajo más intenso que se hace cuando usted trae inversión, y esto lo hacen todos los países por los beneficios que esta conlleva, es que las empresas se queden y crezcan, que echen raíces, que hayan arraigo. Esos 61 reinversiones fueron reinversiones importantes, no de que crecen 20 o 10 personas, que es un crecimiento orgánico, sino que trajeron toda una línea de producción, que trajeron toda una nueva área, que abrieron otra planta o que hicieron una reinversión significativa también en términos de dólares. ¿Cómo soportan más bien estos números los objetivos del 2023, sobre todo hablando de desafíos que también sé que han hablado, como el tema del idioma, que ya lo mencionábamos antes, la formación de ese talento, y uno más que creo que es importantísimo allí, y es la infraestructura para poder generar esta formación? Sí, los 5 retos y 5 líneas estratégicas de CINDE para la próxima visión estratégica, que creo que es interesante contarlo, hacia esa Costa Rica del 2030. Nosotros nos imaginamos la Costa Rica del 2030 y una vez que lo imaginamos dijimos, ahora sí, vámonos para atrás, ¿qué se ocupa ir haciendo para alcanzarla? A eso nos referimos cuando hablamos de visiones estratégicas de CINDE, que las trabaja nuevamente con la trilogía de comercio. Eso es una yunta, sin ellos no podríamos hacer lo que hacemos, no solo trabajo de CINDE, sino de todo el sector. Ahí, por ejemplo, en temas de reinversiones,
nosotros nos planteamos como reto facilitar y hacer crecer un ecosistema para la innovación y el desarrollo. Eso se traduce como empresa sigue atrayendo más operaciones más sofisticadas, que aquí encuentra Campo Fértil. Talento humano es uno de nuestros retos. Fuera de gama es otro de nuestros retos, como ya lo hablamos. Nuevos sectores y sectores actuales, cómo van evolucionando, hay que llevarle el pulso. La tecnología cambia todos los días y por ende nuestras empresas aquí albergadas cambian todos los días porque ellas son las que marcan el paso. Eso hay que seguirlo monitoreando. Entonces, hacia ese 2030 trabajamos con esas 5 grandes líneas estratégicas. ¿Dónde vamos a meterle combustible? Con todo el sector, y nuevamente es una misión conjunta, sobre todo en talento humano fuera de gama. Eso es importantísimo, ir escalando en la gente que se apunte a entender cómo reconvertirse, y me encanta este espacio que es de aprender. Hay que quitarse el chip de que uno va a la escuela, va al colegio, va a alguna especialidad técnica, a la U, y listo, con diploma estoy listo para la vida. No, la educación es continua. Entonces, parte de esa apuesta es que la gente entienda eso, que usted aprende, desaprende y vuelve a aprender durante todo el ciclo de su vida hasta el último día que Dios se la preste. Y algo muy importante que quisiera resaltar ahí también es que si bien existe un sistema educativo, que no me acuerdo ya hace cuántas semanas lo empezamos a hablar de ello aquí también, pero estas mismas empresas proponen su sistema educativo. Entonces yo creo que también es una invitación para que ustedes en sus casas se replanteen que la fórmula que ya existe hoy también tiene muchísimas más oportunidades, como que una empresa de este tipo también dice, bueno, yo voy a invertir en la educación de la gente que quiero tener, porque quiero quedarme en el país, porque qué tan, y voy a hablarlo a nivel de como de emprendimiento, entendiendo esa analogía. Estas empresas hacen un prototipo, o sea, vienen al país, me imagino, con un nivel de inversión que para ellos termina siendo como una apuesta si es primera vez, ¿verdad? No necesariamente. En los trastelones de cómo se toma una decisión de inversión, los planes de negocio de ellos son a 10 y 20 años. Okay. Por eso la certeza jurídica, las reglas del juego, el entender cuál es ese pipeline de formación de gente es tan importante. Son empresas que no vienen a tantear, voy a decirlo, son empresas que vienen con un plan de negocio, que se fijan en absolutamente todo. Y de nuevo, competimos con países muy importantes en el mundo, con otras locaciones que ofrecen un montón de cosas más que Costa Rica no tiene, incentivos y demás, pero nosotros tenemos nuestras ventajas. Ellas hacen ese análisis a 10 y 20 años porque su apuesta es crecer acá. Por eso hay que garantizarles las condiciones. Pero ellos desde que vienen con esa visión de yo quiero echar raíces acá. Depende de nosotros facilitarle que la tierra sea fértil para ellos. Claro, y que sea un proceso evolutivo al final para estas empresas también. Y que sea un ganar-ganar. Quizás a eso me quería referir con el tema del prototipo. No que venían a tantear, pero sí que venían a hacer una primera fase, una segunda, una tercera, y que lo respaldan estos 61 proyectos de reinversión, por ejemplo. Sí, son empresas que vienen y te dicen en los planes de negocios, y aquí de nuevo, contando que hay detrás en el bastidor cuando llegan y los acompañamos en el proceso, nos dicen, ok, la decisión se toma y es con 3 etapas. Como vos decís, si tenés razón, vamos con la número 1. Pero es súper serio el análisis y con mira a lograr la 2 y la 3. Y ahí es donde viene el compromiso país. Bueno, yo creo que el compromiso tenemos que hacerlo todos y todas para que esas reinversiones sigan sucediendo y esos 120 nuevos proyectos para el otro año. Yo voy a esperar ese número, Andrea. Hombre, mejor juguemos el 22 porque me acabo de dar cuenta. 2022 y 2022. Mejor juguemos el 22. Cerrando la conversación, creo que hay algo muy importante y es que siempre le pedimos a la persona invitada que replantee el título que teníamos allí escrito. Entonces ahí pusimos empleos a través de la inversión extranjera directa. Creo que estaba bastante genérico por lo que íbamos a conversar, pero si usted pudiese retitular todo lo que hemos hablado de aquí hacia atrás en los últimos 45, 50 minutos, ¿cuál sería un titular que le daría? Inversión extranjera sigue apoyando transformación de Costa Rica. Inversión extranjera sigue apoyando la transformación de Costa Rica. Sí. Muy bien, me gusta, es un buen título. En otro más romántico sería Ticos siguen enamorando multinacionales. Bueno, sí, está bien, habría que ver el tipo del corte editorial para el cual sería, pero sí, está bien. Andrea, muchas gracias por habernos acompañado, por siempre abrir el tiempo en sus agendas de parte de CINDE para este espacio, para que a todas las personas que llegamos puedan tener esta información a la mano.
No, muchísimas gracias por el espacio. Aprovecho para hacer una cuña con 3. Por favor, entren a www.futureup.com, entren a ditalenplace.cr y estén atentos a Cinde Jobs. Ahí están las oportunidades para reinventarse y conseguir un empleo. Y ojalá después alguien nos cuente, hey, vieran que yo ya estoy adentro con una de esas oportunidades. Súper bien. Cinde Jobs viene este año también. Viene en un par de meses, tenemos feria presencial, primicia, volvemos a la presencialidad. Bien. Tenemos ya un número de empresas muy interesadas. Nuevamente, requerimiento básico, hablar inglés u otro idioma, pero estén muy atentos que pronto traeremos esas buenas noticias. Sí, muy bien, estaremos atentos a ello también. De parte de toda la producción de Cercanos, de TDMás, de Televisora de Costa Rica, por este espacio, gracias por habernos acompañado, por apuntarse con nosotros a seguir aprendiendo. Gracias a Michael, como siempre, nuestro mundialista catarí, que ha estado aquí con nosotros hoy en la realización, a Josué por la gestión de tener aquí a Andrea con nosotros. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Chao.